Estoy feliz porque me dijeron que era un encuentro de jóvenes de edad y jóvenes de espíritu, que van a gustar, a saborear la palabra de Dios. Comenzamos. Trajeron Biblia, me imagino. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 1. Aquí Dios le habla a los jóvenes, no yo. No, yo no. Dios. Pero sepan que lo más hermoso es que Dios dice que el joven también siente la llamada de Dios. Pero ojo, lo curioso es que sienten la llamada de Dios en medio de un mundo que no está acostumbrado a escuchar la palabra de Dios. Segundo, en medio de un mundo donde la gente cree que los jóvenes no pueden gustar, saborear, practicar y predicar la palabra de Dios. Donde la gente le dice a los jóvenes más bien, ahorita lo van a escuchar, ¿qué te va a hablar Dios? Vete a dormir de nuevo. Pensando que los jóvenes, todos los jóvenes están dormidos espiritualmente. Y ojo, no todos los jóvenes están dormidos espiritualmente. Para la muestra, un botón. Aquí están ustedes, despiertos, activos y dispuestos a escuchar la palabra de Dios. No me le robe la... Pase para acá un poquito, para acá. Aquí, los dos aquí. Uno lee, pero ¿quién va a leer primero? Venga, uno que vaya a leer primero. Voy a leer de la Biblia Reina Valera, porque mi mensaje no es solo para católicos, es también para los hermanos separados. Las dos son Reina Valera. Capítulo 2. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Okay. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová. Ahora, el versículo 3. No multipliquéis palabras. Entonces el 3, 1. Si no es 2, es 3. Pase el 3. ¿Qué dice el 3? El joven Samuel. Es el 3. Escuche, 3, 1. Óiganlo. El joven Samuel. ¿Quién? El joven. ¡Ah, caramba! ¿Dónde están los jóvenes? Es con los jóvenes. Samuel solamente es la figura de los jóvenes, más nada. Porque Dios tenía que hablarle a los jóvenes. Y debía haber un joven. Aquí aparece Samuel. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Este joven creía en Dios, dice Jehová, porque estamos leyendo la Biblia Reina Valera. Pero este joven servía a Dios y ayudaba al sacerdote Elí, como muchos jóvenes que ayudan en la parroquia, ¿verdad? Ayudan en la parroquia. Siga. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Atención. Información de última hora. Repítalo. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Igualitico que en pleno siglo XXI, que les tocó vivir a ustedes y a mí, donde la palabra de Dios escasea. ¿Y sabe qué significa escasea? Que son muy pocas las diócesis donde yo he ido en el mundo que he recorrido, y por primera vez en mi vida veo un obispo que centre. Por eso no quiero que me roben el centro. Que centre la atención junto con sus sacerdotes en la palabra de Dios. Escasea. Nunca había venido a San Fernando de Apure, pero me siento como pez en el agua. Me gusta la palabra de Dios. Jóvenes,
Al igual que en el tiempo de Samuel, hoy escasea en los hogares, hoy escasea en el mundo la palabra de Dios. Y qué curioso es que Dios le diga a los jóvenes que cuando la palabra de Dios escasea, Dios pone la mirada y la lupa en los jóvenes. Por algo será. Ahorita lo van a oír. Otra vez, la palabra de Dios, ¿cómo es? El joven Samuel No. ¿Y la palabra, cómo es? de Jehová escaseaba en aquellos días. No, léalo. ¿Y la palabra? Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. ¿Qué hace Dios para solucionar ese problema? Para que cese la escasez. Ustedes saben lo que, en Venezuela saben lo que es la escasez, ¿verdad? Bueno, pero en aquel tiempo no era problema de comida, era escasez de la palabra. Y sepan que desgraciadamente, porque no hay otra palabra, hasta incluso en los templos, en las iglesias, escasea la palabra de Dios. Escasea. Voy a decir, para dolor, fui una vez a una misa, fui a visitar una parroquia y el sacerdote, en la primera lectura leyó una lectura del Vaticano II. Y el Evangelio no lo leyó. En el Evangelio leyó el periódico del día. Y dijo, esta es la palabra de Dios actualizada. Yo casi me muero de un infarto. Yo lo vi. La palabra de Dios escasea. Me imagino que en la casa de ustedes no. Me imagino que en la vida de ustedes no. Pero en el mundo y en el estado Apure y en la diócesis de San Fernando de Apure, la palabra de Dios escasea. ¿Y qué hace Dios? Escuche. Si puede leerlo de nuevo y sigue. Y la palabra de Dios escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Sí. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba dormido en el templo de Jehová. ¿Cómo estaba el joven? ¡Ah, bárbaro! Cuando la palabra de Dios escasea es por un motivo, porque los jóvenes están dormidos. ¿A qué he venido? A despertarlos para que oigan la palabra del Señor y despierten al mundo, porque van a ver que Dios confía, porque ese joven que estaba dormido y que la palabra de Dios escaseaba por él estar dormido, van a ver que hay un momento donde el joven escucha la palabra de Dios y se convierte en un instrumento de Dios. Va a ser un instrumento, un ungido del Señor. Samuel. ¿Han leído algo sobre Samuel? Un gran instrumento de Dios, pero era un joven que al comienzo estaba dormido. Jóvenes, la mayoría de jóvenes del mundo están dormidos, pero a Dios no le importa eso. Dios va a usar todo para que en un instante escuchen la palabra. Sigue. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. No se había apagado la lámpara de Dios. Nunca se apaga la lámpara de Dios. Y antes de que se apague esa lámpara, Dios no va a permitir que esa lámpara se apague. ¿Qué pasó? Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego Elí dijo, dice,
que Dios llamó a Samuel. Dios lo llamó. Pero observen, aunque la Biblia diga que Dios lo llamó, el sacerdote Elí creía que eran mentiras, no sabía que Dios estaba llamando al joven. Vamos a ver cómo es. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Fue corriendo a Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Estoy al servicio. Los jóvenes, según dice la Biblia, en medio de su juventud, tienen toda la energía para levantarse y decir: aquí estoy, ¿para qué soy útil? ¿En qué puedo servir? ¿Y qué le dijo Elí? Venga, ¿qué le dijo Elí? Siga donde iba ella. ¿En qué versículo va? No se pierdan, ¿no? Estén atentos. Y corriendo luego Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. ¿Qué le dijo Elí? Vuelve y acuéstate. ¿Qué le dijo Elí? Vuelve y acuéstate. ¡Ah, bárbaro! Ese Elí representa el mundo, incluso los religiosos en el mundo, que no le dan la oportunidad a los jóvenes. Y le dice a los jóvenes: vuelve a acostarte. ¿De dónde venía el joven Elí? De dormir. ¿Y qué le dice Elí? Se lo traduzco en castellano: usted no sirve para nada, usted está en plena juventud, ¿qué le va a hablar Dios? ¿Para qué le va a servir a usted a Dios? Usted anda en el mundo, lo suyo es el mundo, dormirse ya en el mundo, siga ya en el mundo, los jóvenes no sirven para nada. Y en un instante Elí se lo creyó, porque, Samuel se lo creyó, porque Elí le cerró las puertas. Sigue. Y se volvió y se acostó. Eso es lo que hacen los jóvenes cuando le cierran las puertas. Pues aquí no me quisieron, me acuesto a dormir, me quedo otra vez neutralizado. Por eso ustedes verán que los jóvenes hoy están emocionados y mañana están fríos, desinflados. Hoy están luchando y trabajando y mañana, y usted que estaba en el grupo juvenil, es que me peleé con el cura. ¡Ah, no! Y se desinflan y se vuelven a acostar a dormir. ¿Y qué dice la Biblia? Que este joven, aunque el cura lo mandó a dormir, él siguió atento, con un corazón dispuesto, un oído espiritual atento a la voz de Dios. Ponga cuidado. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Observan que Elí pensaba que Dios no llamaba a los jóvenes, que los jóvenes tenían que ser llamados solo por el mundo, que el mundo era el que llamaba a los jóvenes y que los jóvenes servían solamente para disfrutar del mundo, de los placeres del mundo, de las cosas del mundo, de los negocios del mundo, pero que en ese momento él no lo estaba llamando. Él como hombre no lo estaba llamando, pero no se daba cuenta que Dios sí lo estaba llamando. Por tercera vez. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Este pedacito me interesa. ¿Cuál era el problema de Samuel? ¿Otra vez? Y Samuel no había conocido aún a Jehová. Ese es el problema. ¿Por qué Samuel no se daba cuenta que Dios lo estaba llamando? Porque todavía no conocía a Dios. Segundo, ¿por qué no se daba cuenta que Dios lo estaba llamando? Ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Porque la palabra de Dios todavía no le había sido revelada a él. Todavía no era un joven amante de la palabra. Todavía no era un joven que gustaba y saboreaba la palabra. Por eso no conocía a Dios. No lo conocía.
Necesitaba conocerlo. Sigue. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Venga, seguimos con ella. Entonces entendió Elí, al fin entendió que Dios también llama a los jóvenes. Ojalá que los sacerdotes del mundo entero entendamos que Dios también llama a los jóvenes y le demos la oportunidad que ellos merecen. Sigue. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamaré dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Aquí está el secreto. Queridos jóvenes, el secreto es sencillo. ¿Cómo hago yo para saber si Dios me llama? ¿Cómo hago yo para responder al llamado de Dios? No tiene que hacer mayor cosa. Elí se lo dijo a Samuel. Si Dios te vuelve a llamar, dile, habla Señor, que tu siervo, otra vez, habla Señor. Ahí está el secreto. El secreto es abrir el oído a la escucha de la palabra de Dios. Y cuando Samuel abre el oído a la escucha de la palabra de Dios, Dios se le revela y Samuel pasa a ser tan gran hombre de Dios. Ahora escuchen lo que dice San Juan. En primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 14, viene algo parecido a lo de Samuel. Jóvenes, Dios les habla en primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 14. ¿Qué le dice Dios a los jóvenes? Lo mismo que Samuel. El secreto es la palabra de Dios. Pongan cuidado. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 14. Óiganlo. Os he escrito a vosotros, Padre, porque habéis conocido al que es desde el principio. Pues como no estamos hablándole a los padres, dejémoslo eso para cuando le hablemos a los padres de familia. Vienen los jóvenes. Os he escrito a vosotros, jóvenes. Ay. Ahí está un caramelo de chocolate de fresa para los jóvenes. Dios mismo, a través de las Sagradas Escrituras, se los da. Repítalo. Os he escrito a vosotros, jóvenes. Levanten la mano los jóvenes que quieren escuchar lo que Dios escribió. Muy bien, bajen la mano. Pues si es verdad que quieren escucharlo, paren la oreja, pongan la lupa, háganle zoom. Repita. Os he escrito a vosotros, jóvenes. Así me gustó, un poquito más fuerte. Os he vosotros, jóvenes. No me leas mentiras. Os he escrito a vosotros, jóvenes. Ahí viene. ¿Por qué les escribo a los jóvenes? Porque soy fuerte. Porque los jóvenes son. ¡Esa! Los jóvenes son. ¿Saben por qué los jóvenes son fuertes? ¿Cuándo son fuertes? Vean, levanten la mano los jóvenes que quieren ser fuertes. Que nada los tambalee, que nada los haga cambiar hacia el mal, sino se mantengan firmes en el bien. Bueno, porque ustedes son fuertes. ¿Cuándo? Vean, cuando un joven es fuerte. ¿Qué le dice el mundo? El mundo le dice, es fuerte cuando va al gimnasio y levanta pesas. Y hace ejercicio. A lo mejor a nivel físico, a lo mejor. Pero, ojo, a nivel espiritual. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes. Ahora, ¿por qué son fuertes? Escuchen. Y la palabra de Dios permanece en vosotros. ¿Por qué son fuertes? Y la palabra de Dios permanece en nosotros. ¿Por qué son fuertes? Porque permanece en nosotros. Porque la palabra de... Uy, esta muchachita le voy a dar por la cabeza. ¿Por qué son fuertes? Y la palabra de Dios permanece en vosotros. Jóvenes,
Aquí lo dice Dios. Yo les aseguro que yo no lo escribí. Yo nací en el 2000 y eso se escribió antes del 2000. Dice la Biblia, les escribo a ustedes jóvenes porque son fuertes. ¿Cuándo? Cuando la palabra de Dios permanece en ustedes. Y ojo, ¿y cuál es el final último? ¿Contra quién van a luchar? Son fuertes, fuertes, porque la palabra de Dios está en ustedes. ¿Y contra quién van a luchar? ¿Y a quién van a vencer? Oigan. Y habéis vencido al maligno. No hay otra manera, jóvenes que me escuchan del mundo entero, no hay otra manera para vencer al diablo. No hay otra manera para ser fuertes en el espíritu y vencer al enemigo. Solo bebiendo de la fuente, la palabra de Dios, fortaleciendo su espíritu con la palabra de Dios. No hay otra manera. Y aquel joven que no sea como Samuel, que no sea capaz de decirle a Dios, habla, Señor, que tu siervo escucha, será un enclenque. No podrá ni siquiera levantarse. Estará dormido, dormido, dormido. Bueno, aquí les queda la tarea, jóvenes. Tienen que leer la Biblia. Y saben que al leer la Biblia, ustedes, si quieren ciérrenme ahora la Biblia, pónganmela aquí. Háganmela ahí los dos. Al leer la Biblia, ustedes van a comprender, no se me vayan, no se me vayan. Ustedes van a comprender, queridos hermanos, que al leer la Biblia, ustedes sabrán con exactitud el camino para llegar al cielo. Sabrán con exactitud lo que Dios quiere de ustedes. ¿Se llama? Alejandra. Robert. Señoras y señores, tengo el grato placer de presentarles a dos grandes actores. ¿Cómo se llama? Alejandra. Alejandra, aplauso para Alejandra. Y Robert, aplauso para Robert. Señoras y señores, estos actores vienen nada más ni nada menos que de Inglaterra. Fuerte aplauso para ellos, recibámoslo. Y nos van a interpretar una gran obra fantástica y maravillosa que todos ustedes conocen, la obra de Romeo y Julieta. Cámara, luz y acción, comenzó. Estoy filmando, cuando usted termine me dice. Terminado. Aplauso para los grandes actores. Ahora le pregunto, ¿qué tal la obra de teatro? Fantástica, tan original que ustedes nunca la habían visto, ¿verdad que sí? Pero era la obra de Romeo y Julieta. A ver, ¿qué le pasó? ¿Por qué no lo hicieron completo y por qué no lo hicieron como era? A ver, usted aquí cuéntenos. No me acuerdo de la novela. Muy bien, muy bien. ¿Y usted? Igualmente. ¿Por qué no se leyeron el guión? No se leyeron el librito. No se leyeron el librito para poder actuar como los actores de la película o de la novela debieron leerse el guión. Los jóvenes que quieren ser cristianos, imitar a Cristo, vivir como Cristo, pensar como Cristo, actuar como Cristo, o se leen el guión o jamás podrán hacerlo. Jamás en la vida. ¿Y saben qué? Serán cristianos modernos. Fui para una comunidad y me llamaron como 10 hombres armados. Acá en el cura. Y yo, como nací para morir, yo no le tengo miedo a la muerte. Me fui. Eran de la guerrilla.
Ustedes me dijeron, estamos por aquí dando una vuelta, me dijeron que usted venía y veníamos a observar a ver qué, porque unos hablan a favor suyo y otros hablan en contra. Pero hemos estado observando y no, lo hace bien, sigue adelante. Le dije, pero es curioso, ¿no? Porque yo estaba en la misa, yo tenía la misa de aguinaldo, estaba en la misa y yo no los he visto a usted en misa. No, es que nosotros somos cristianos evangélicos. ¡Ah, bárbaro! Y le dije, bueno, pues ustedes ya se presentaron, yo también me presento, yo soy el cura Toro, mucho gusto, y soy misionero. Y como misionero, como ustedes no saben qué es misionero, misionero es el que le predica a todas las personas y yo les voy a predicar hoy a ustedes. Y agarré la Biblia y comencé a predicarles y les dije, mire, yo no entiendo cómo ustedes siendo cristianos son guerrilleros. A ver, ¿se leyeron el guión? No se lo leyeron. No se leyeron el guión. Entonces inventan un cristianismo que no es. Otro Cristo. Matan, secuestran, extorsionan, pero son cristianos. Que alguien me explique. Solo hay una explicación. Jóvenes, si no leen la Biblia, no sabrán el guión para ser auténticos y verdaderos cristianos. Y por eso ustedes verán que en San Fernando de Apure y en el mundo pululan nuevos cristianos modernos que fundan nuevas iglesias y predican lo que a ellos les da la gana porque no han leído el guión. Y la gente no sabe. Y cualquier tonto viene y le dice, soy pastor, y la gente le cree. Porque no son capaces de descubrir cuál es el guión. ¿Qué fue lo que enseñó Cristo? ¿Cómo yo puedo ser verdadero y auténtico cristiano? Y por eso hoy vengo a compartir con ustedes la palabra de Dios, porque me he tratado de leer el guión para que ustedes sepan cuál es la verdad que Cristo nos ha enseñado.